Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a volver a presentar un modelo que recientemente acabamos de presentar aquí en el canal, y estamos hablando de un reproductor en 3D Blu-ray fabricado por Sony. Modelo correcto es BDP-S5100. ¿Ok? Ese es el modelo correcto, BDP-S5100. Es un reproductor, como les digo, compatible con películas en 3D. Les recuerdo que tienen que tener el sistema como la televisión, gafas, difusor, la propia película que esté en 3D, entre algún otro componente que haga falta, pero esos son los principales. Así es que si lo quieren ver en acción este reproductor, quédense, no sin antes apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse ningún material. Ok, bueno, pues este reproductor, no tengo el control remoto original, pero eso no va a ser ningún inconveniente porque eh, para empezar, como está conectado vía HDMI, es la única salida disponible. Vamos a poder utilizar el control remoto de la televisión. En este caso es una televisión Sony, ya está encendida. Y en este momento tengo este control remoto que es el de la televisión. Ahí ven, Sony TV. Entonces con este remoto voy a poder realizar todas las funciones, la mayor parte de las funciones, configuraciones, navegación, etcétera, sin necesidad de tener el remoto original. Y bueno, si tienen el remoto original, que tal vez puede ser uno como este es un Blu-ray Remote, ok, siglas BD, y el que les mostré es solamente para televisión, ok. La tecnología AnyNet Plus es la que nos permite aprovechar la conexión por cable HDMI y controlar la unidad usando el remoto de la televisión. Ok, entonces vamos a encender la unidad con el remoto que es del Blu-ray. Ok, aquí me voy a apoyar con los dos remotos. Por ejemplo, esta unidad tiene únicamente cuatro botones físicos que son el encendido y apagado, expulsar, reproducir y parar. ¿Ok? Esta unidad es muy parecida a una que presenté hace unos días, solamente con el único detalle que tiene un par de grietitas en la parte de la cubierta. Son unas grietitas muy leves, no le afectan el desempeño. Esta cubierta realmente es de plástico y es delicada porque más cuando los traen pues en volumen, unos apilados sobre otros, suelen pasar ese tipo de detalles, lamentablemente, que se craquean las piezas de plástico y pues bueno, ese es un caso de esos. Pero en este video lo vamos a poner a prueba y van a ver que va a reproducir todos los tipos de disco, desde Blu-ray originales hasta pasando por DVDs, CDs y material desde USB, ok, conectándolo en la parte frontal. Ok, de antemano les digo que este equipo no va a ser posible para navegar o ver contenido en internet. Solamente vamos a poder visualizar el material que ya les mencioné en disco tradicional y por vía USB. Ok, entonces vamos a encenderlo aquí manualmente para que vean que sí funciona. Ok, déjame ver. Ahí está, ahí nos saluda, dice hello, que esperemos. Okay, y aquí enfrente dice 3D. Okay. Supuestamente tiene conexión vía Wi-Fi para internet, pero como ya les mencioné, no funciona para ver material en línea. Okay. Aquí está la interfase. Es muy parecida, bueno, es la misma en todos los modelos de Sony de aquella época. Okay.
Vamos a utilizar el control remoto de la televisión para navegar. Ok, voy a usar estas flechas y vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo. Estoy navegando y le estoy dando instrucción. Ok. Todos estos sitios que ustedes ven, todos estos sitios aparentemente dices, voy a poder ver bastante contenido en línea, pero al momento de conectar tu cable o establecer la clave para conectarte vía inalámbrica, te puedes conectar de dos formas, pero una vez que te conectes todo este contenido va a desaparecer. ¿Okay? Y una vez que desaparezca, eh, no va a ser posible recuperarlo. ¿Okay? Me parece que hasta el YouTube también lo va a quitar. ¿Okay? Entonces queda prácticamente sin poder usarse. ¿Okay? Previamente yo ya hice un video sobre esta unidad, se lo voy a dejar en la descripción para que tengan una idea de lo que hablo. ¿Okay? Mientras tanto vamos a hacer la reproducción de discos. Abrimos la compuerta. ¿Okay? Recuerden que me estoy apoyando de los dos controles, ya que el de la televisión no tiene función para expulsar bandeja, y pues bueno, ahí estamos usando uno y otro control. Ok, vamos a ir primero con la película Blu-ray original. En este caso es una película región letra A. Ok, es original. Cerrar. Ahí está. Ok. Vamos a esperar a que la reconozca. Y ahí está. Ok. Avisos antipiratería. Ok. Vamos a ver si nos podemos brincar todo esto. No, no nos permite. Ok, está corriendo. Ahorita va a salir el menú. Vamos a quitar el audio por cuestiones de copyright, pero en este momento ya estamos viendo el menú de la película. Mira, este es el menú de la película y pueden ver que aquí abajo vamos a poder navegar con las funciones. Mira, ok. Aquí en la parte frontal está corriendo el tiempo ahí sin problema, y podemos ver parte del reflejo del menú en la cubierta. Ok, entonces vamos a ir a selección de escenas, damos enter, aquí nos van a aparecer los recuadros, vamos a ir a esta escena. Ok, la última. Ok, vamos a ir para atrás. Ok, muy bien, y esta es la apertura. Ok, entonces ahí vemos sin problema para reproducir la película original. Ok, película original sin problema. Ahora vamos a reproducir un disco que es Blu-ray pero grabado. Ok, película grabada. Cerramos. Este disco, por ejemplo, lo grabé como disco de información, entonces vamos a esperar a que aparezca el icono. Ahorita va a aparecer un icono, un disco, BD Data. Ok. Por aquí va a aparecer el icono de BD Data. Ok, vamos a esperar a que aparezca. No recuerdo si esta unidad puede leer piratas. Me parece que sí puede leer piratas.
vamos a esperar un poquito a ver si sale. BD data. Ok, me parece que no lo va a leer. No va a ser compatible. Ok. Bueno, de cualquier manera, ahorita lo vamos a expulsar. Ok, vamos a ir preparando el otro disco. No, no lo puede. Ahí está. Dice, no, ahí está. Es disco desconocido. Estamos al apartado de video y dice desconocido con un signo de interrogación. Ok, entonces efectivamente no puede tocar discos piratas. Ok, solamente puro película Blu-ray original. Okay. Vamos a ir entonces con una película DVD original. Es región 1. Son las que maneja la región 1. Ok, vamos a esperar a que lo detecte. Ya lo reconoció. Ahí están los avisos antipiratería. Okay. Es muy difícil, bueno, encontrar un equipo de estos que tenga todas las ventajas reunidas en un solo equipo. Okay. Ahí está el menú. Okay. Vamos a seleccionar escenas y vamos a ir a esta escena. Ahí está. Vamos a avanzar. Por ejemplo, esta película que ya es muy antigua, la ventaja de reproducirla en Blu-ray es que vamos a ver una resolución de 1080p. Ahí estamos viendo en la parte superior 1080, ok, 60 cuadros. Y pues bueno, es una resolución mayor a la que se venía ofreciendo en DVDs. Ok. Está. Vamos a avanzar. Ok. Vamos a regresar. Attention, please. Benny? Ok. Listo. Ok, esta película original. Ahora vamos a ir con una película copia grabada en formato DVD. Toca el turno a esta película. Ok, esta es una película copia. Vamos a quitar sonido. Y rápidamente ya la reconoció. Esta es del menú. Menú muy sencillo. Vamos a dar Enter. Okay. Y ahí está. Ok. Está saliendo. Ahorita le vamos a dar audio. Vamos a brincar escenas. X-rated kilos means the Coney shock absorbers I installed for this job will not give us. Okay.
Vamos a saltar más escenas rápido. Más escenas. Are you looking for milk? There's milk. Y vamos a regresar otra vez. There was X-rated kilos means the only shock absorbers I installed for this job. Ok. También sin problemas. Película grabada en formato DVD. Vamos a ir ahora con el formato CD. En este caso es un MP3 con la música de YouTube. Okay. Aquí en este caso no hay problema porque pues es música de YouTube. Podemos escucharla sin problema. Ahí arriba, ahí aparece Data CD. Vamos a ir aquí, Enter. Ok, tenemos que estar en el menú de música. Ok, aquí está Data CD en música. Ahora sí aparece todas los archivos. Ok, que son más de 100 canciones. Vamos a darle Enter. Vamos a avanzar varias canciones adelante. Vamos a avanzar unos cuantos segundos. Ok, excelente. También sin problemas. Okay. Esta es un MP3 con la música de YouTube en CD. Okay. Muy bien. Ahora vamos a poner a prueba lo que es el contenido en vía USB. Vamos a conectar esta memoria USB que tiene los tres tipos de archivos, categoría de música, foto y también en video. Okay. Una tapita. Ok. Otra vez aquí en el menú. Y vamos a ir, por ejemplo, aquí en foto. Damos Enter. Y vamos a ver todas estas fotos. Vamos a ir y vamos a reproducir esta foto. Y ahí lo ven. Ok, aquí estamos reproduciendo desde USB. Ok, la calidad de las fotos muy suave, la verdad. Siguiente. Ok. Vamos a ir para atrás otra vez. Otra más hacia atrás. Y otra más. Ok. Vamos a ir a menú principal otra vez. Ahora vamos a categoría de música. Bueno, vamos a ir a video. Solamente hay dos archivos. Vamos a reproducir
este archivo. Ok. Igual vamos a quitar audio por cuestiones de copyright, pero ahí lo está leyendo. Y aquí vemos la memoria USB que está parpadeando cada vez que avanza cierta cantidad de tiempo. Aquí vemos el tiempo transcurriendo sin problema. Ok. Y aquí está el contenido. Ok. Por ejemplo, esos clips son pues oscuros. Se ven mejor viéndolo completamente oscuras. Ok, entonces a ver, déjame ver si ok, aquí se nos va a perder un poquito el enfoque, pero ahí está. Ok, vamos a regresar al menú principal y ahora volvemos a pasar a la categoría de música. Buscamos el icono de USB, enter. Aquí vamos a escoger cualquiera de ellos, damos audio. Ok, vamos a ir con otro archivo. Regresamos. Listo. Ok. Regresamos al menú principal. Ahí está. Vamos a pasar acá donde dice video. Ahí queda el icono de USB. Vamos a desconectar ese USB. Y ahora vamos a tratar de leer un disco duro externo. Este disco duro externo es de 300 GB. Es disco mecánico. Ok. No es de estado sólido, pero igual si lee el mecánico, si va a leer el estado sólido. Okay. Vamos a esperar unos segundos. Por ejemplo, sí no lo detectó. Algunas unidades no son compatibles, pero en este caso sí es compatible. Y vamos a ver aquí en el menú. Mira. En el menú nos va a aparecer de la siguiente manera. Damos hacia arriba y aquí aparece USB device front al frente 0AS. Ok, enter. Tenemos todo esto. Ok, aquí hay más carpetas. Ok, varias carpetas. Ya será cuestión de elegir cuáles quieran. Ok, algunos archivos no son compatibles. No recuerdo, a ver, vamos a ver si este me lo acepta. MKV. Vamos a ver si lo acepta. Algunos MKV no los acepta, pero otros sí. Okay. Los que son más compatibles es el AVI y el MPEG 4. Okay. Eso siempre, nunca falla. Pero algunos MKV sí da problemas para leerlos. Okay. Es muy común aquí en los Sonys. Me parece que este va a ser uno de esos casos. Entonces vamos a dejar. Sí, el archivo es corrupto o está ¿qué? O no lo admite. Ok, bueno, entonces déjenme ahorita reproducir uno de estos archivos. Me voy a auxiliar aquí con el control remoto del Blu-ray, porque el de la televisión no tiene para adelantar. Algunos que son de la televisión sí tienen, pero el mío no tiene flechas para adelantar. Entonces vamos a reproducir este archivo que es AVI. Ok, damos enter. Ok, y vamos a esperar un poquito. Ahí está, vamos a adelantarlo más. Ok, ahí estamos. Ahí estamos reproduciendo
sin problemas. Mira, desde disco duro externo, y ahí se ve la luz cada vez que está leyendo. Ahí está. Okay. Y aquí el tiempo transcurriendo sin problema también. Ok, ahí está. Okay. Igual podemos adelantarlo más, ir saltando a cierta velocidad, más rápido, más rápido. Okay. Right here at home. Nance took the kids. We had a wire on it. Ok, y no lo vamos a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright. Ok, vamos a darle stop, regresamos al menú principal y aquí lo tienen. Ok, entonces esta unidad está funcionando perfectamente para lo que es reproducir tanto discos tradicionales como discos duros externos, no importa si es mecánico, estado sólido, memoria USB, los está aceptando sin problema, lo cual es bastante bien. Ok, tiene un puerto USB al frente y otro en la parte de atrás. Ok, para material o contenido en línea, la verdad no funciona este equipo. Ok, no se lo recomiendo para ver contenido en línea porque pues al conectarse a internet borra todas estas aplicaciones. Todas estas aplicaciones que se ven aquí las va a borrar, ya no hay forma de reinstalarlas y solamente va a funcionar para lo que ya vieron. Ok, entonces bueno, vamos a apagar el equipo. Por ejemplo, al estar encendida la televisión, voy a usar el control de la televisión. Ok, vamos a darle apagar y se debe apagar el Blu-ray también. Ok, ahí está, ya se apagó la televisión también. Y pues bueno, todo excelente. Ok, les recuerdo que este equipo reproductor, que es en tercera dimensión, está disponible para todo aquel que esté interesado en adquirirlo. Está a un precio muy accesible precisamente por el detalle que tiene aquí de las grietitas, unas como, sí, son unas quebraduras aquí. No es la gran cosa la verdad, pero bueno, es importante mencionarlo. Vamos a hacerle un acercamiento a ver si se alcanza a ver. Creo que ahí se alcanza a ver. Resalta un poquito en blanco, a ver. Sí, mira, son estas, a ver, sí, estas. Ajá. Esto y esta que está aquí. Es muy leve, ok. Es como que ahí se le agrietó. Son grietas. Pero en general el equipo ya lo vieron que está funcionando perfectamente sin problemas, ok. Está accesible precisamente por ese detalle. No trae remoto, pero como ya vimos pueden usarlo con el remoto de la televisión estando conectado vía HDMI. Ok, bueno, pues de esta manera llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberlo visto. Yo soy Bushwhacker. Por favor, si les gustó el video, apoyen con like, compartan, comenten, suscríbanse para no perderse actualizaciones. Visiten los links que están en la descripción. Uno de ellos es la tienda en línea. Pueden ver más productos que están disponibles. La mayoría tienen sus videos demostrativos. Y también está el enlace directo a nuestro Instagram, que también tenemos videos, fotografías de productos que hemos presentado aquí en el canal. Y muchos de ellos todavía siguen vigentes, disponibles para quien lo quiera adquirir. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por su atención, que pasen un excelente día y pues nos veremos en la próxima. Ok, bye bye.